Ahí está. Ahí está grabando. Muy bien. Damos comienzo entonces a nuestra segunda jornada de los talleres de base de datos relacionales. Como veo que hay muchos de ustedes que están asistiendo por primera vez, voy a hacer una recapitulación de lo que vimos en la primera jornada. Así podemos comenzar y seguir avanzando con los contenidos y puedan ir ubicándose en la secuencia de temas que hemos preparado para estos talleres. Permiso, voy a cerrar la puerta así. Aspecto relevante del primer encuentro es la conceptualización de lo que para nosotros es un programa. En general, cuando hacemos esta pregunta, nuestra respuesta va dirigida en un sentido de una definición estándar que solemos traer de los cursos de programación. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Si yo les pregunto, ¿qué es un programa? Sin inconveniente, lo primero que se les viene a la mente de lo que saben va también para los que están por remoto. Si alguien quiere compartir lo que conceptualiza como que es un programa. Un conjunto de instrucciones. Muy bien. Pero no estaría incompleta esa definición. Tal vez ordenadas. Bien. Conjunto de instrucciones. Bien. Que son usadas para satisfacer una necesidad. Muy bien. No es que son porque sí nomás, sino que es para satisfacer una necesidad. Resolver un problema. Ese conjunto de instrucciones tiene un objetivo: solucionar un problema. Pero en general, cuando pensamos en ese conjunto de instrucciones, pensamos en general en un algoritmo, ¿verdad? Que se va ejecutando paso a paso. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Ese modelo de programa corresponde al modelo de la programación imperativa, en donde mi secuencia de instrucciones definen los pasos que va a ir realizando mi programa para resolver el problema. Entonces, podríamos convenir que para nosotros la definición de programa sería una solución computable a un problema. ¿Tu nombre? No, vos, que dijiste de la necesidad. Maximiliano. Maximiliano, muy bien. La necesidad de un cierto usuario sería el problema a resolver mediante un programa. ¿Y qué forma adopta este programa? Toma datos de entrada y devuelve datos de salida.
Profe, buen día. Solo un profe. Hola, ¿qué tal? Ya viene Pancito. Estamos haciendo una recapitulación porque como hay chicos nuevos, entonces para que puedan ir avanzando en la segunda parte, vamos a ponernos de acuerdo en algunos conceptos entonces. Discúlpame, Seba, se ve en el... Me dijeron que se ve. Ah, bueno, perdón. Bien. Entonces, si se visualiza la pantalla, ¿ah? O dejo de compartir, ¿cómo es Agustín? Para que se vea el pizarrón, ¿tengo que dejar de compartir o se puede enfocar en el presentador? Claro, tienen que habilitar la cámara. Sí, 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 pero estoy compartiendo la pantalla, por eso. Voy a... No, no se puede, tiene que dejar de compartir. Ahí está. Ahí. Está derecho. Sí, es justo está derecho. Sí. Lo que yo decía, profe, si que quiere, en realidad, a esa debería ponerla más aquí, que apunte al pizarrón, ¿se entiende? O sea, a ver si podemos. A ver. ¿Entiende? O sea, Sí, a ver, voy a... Para que el reflejo no le... o sea, esta habría que ponerla aquí. Bien. De todas maneras, por hoy vamos a continuar ahí y vamos a ver algunos reflejos. Entonces, estábamos representando mi programa vamos a reforzar, toma datos de entrada y me devuelve datos de salida. Este es mi programa y desde ese punto de vista, en el más alto nivel de abstracción, un programa transforma datos de entrada en datos de salida. Entonces, ¿qué es un programa? Un programa es un transformador de datos. En el más alto nivel de abstracción, un programa transforma datos de entrada en datos de salida. Y estamos independizándonos de la definición de la secuencia de instrucciones, ¿sí? No sabemos, es una caja negra, ¿sí? Ahora bien, si yo planteo que los datos de entrada son los predicados de entrada y los datos de salida son los predicados de salida, el predicado es una función que devuelve un valor lógico, un valor booleano, verdadero o falso. Entonces, el programa transforma los predicados de entrada, los transforma en predicados de salida. De manera tal que ahora mi conceptualización es que un programa es un transformador de predicados.
transforma lo que predico en la entrada, lo transforma en predicados de salida. En notación de Dijkstra y Howard, esto sería, se escribiría así. Tengo los predicados de entrada, para no confundir programa con los predicados de entrada, sería el cómputo, y tengo los predicados de salida. Esa es una formalización matemática del concepto de programa. Toma unos predicados de entrada y los transforma en predicados de salida. De manera tal que Dijkstra propuso un mecanismo constructivo mediante el cual podríamos construir programas correctos si validamos los predicados de entrada, validamos los predicados de salida y validamos la invariante de lazo, porque en aquella época los algoritmos se construían mediante estructuras repetitivas, los lazos. La invariante es un predicado que siempre se debe cumplir como verdadero en cualquier paso del algoritmo. Constructivamente, te plantea que si yo tengo una serie de programas y cada uno de estos voy haciendo la composición de esos programas, si yo valido la precondición, la postcondición de cada uno de ellos, y esta sería la invariante 1, la invariante 2, la invariante 3, constructivamente puedo generar programas correctos. Pero esto requiere mucho de la mirada del programa como entidad matemática. Los programas son objetos matemáticos, son transformadores de predicados, que dependiendo del paradigma de programación en que yo me enfoco, la forma de resolver el programa va a ir variando. Y hacia los principios de los años 70, Edgar Codd, vamos a ponerlo aquí, Codd, plantea el modelo de base de datos relacionales para resolver el problema del almacenamiento, procesamiento de grandes volúmenes de datos, y hasta ese momento se manejaban mediante archivos, o bien las bases de datos que estaban implementadas eran bases de datos de tipo jerárquicos, mediante estructura de árboles, o base de datos orientada a redes, grafos, la información almacenada en grafos. Pero no al estilo de lo que hoy son las bases de datos no SQL orientada a grafos, Graph Database. Entonces, él propone el modelo relacional donde la entidad matemática que va a resolver es la relación. ¿Y qué es una relación? Una relación es una tupla. La estructura que tiene varios componentes. Un par ordenado es una dupla.
Si tiene 3, tripla, 4, cuádrupla, o n tupla, la tupla que tiene n atributos o n componentes. Entonces, una relación como producto, por ejemplo, tiene el nombre de la relación, tiene su clave principal, está estandarizado en general, es ID, con un guión bajo se marca que es la clave principal. Este producto va a tener un nombre, va a tener un precio, y esa sería una definición mínima de la relación que yo le denomino producto. Un conjunto eso me define un conjunto de filas. Cada uno de los datos particulares de los productos me va a definir una cierta fila de esta relación, donde yo voy a tener el producto 1 y su precio, por ejemplo. Estas son las filas de las o tuplas. Estas serían las tuplas de esa relación. Y cada una de estas tuplas, cada uno de los componentes sería un atributo de la relación. Este sería el modelo matemático que sustenta el modelo de las bases de datos relacionales. Yo voy a tener un conjunto de tuplas. Entonces, cuando hablo de conjunto de tuplas, ya me estoy yendo al objeto matemático conjunto. ¿Y qué operaciones puedo hacer sobre las tuplas de la base de datos relacional? En principio, las operaciones básicas que hacemos o que podemos hacer en la teoría de conjuntos. ¿Recuerdan cuáles eran esas operaciones? Unión. Sí, muy bien. Unión, intersección, diferencia, ¿qué más? Complemento es una operación derivada en la cual interviene la diferencia. El complemento es el conjunto universal menos este conjunto me da el complemento. O sea que no es como una operación básica, sino que el complemento sería una operación derivada. Lo mismo podríamos decir de la unión y de la intersección. En realidad yo con la operación de complemento y a partir de la unión podría encontrar la intersección. ¿Sí? Es similar al teorema de De Morgan para las operaciones lógicas. La relación entre AND y OR. Diferencia. ¿Qué más tenemos en la teoría de conjuntos?
como negación, como función. Pero eso es lógica, operaciones lógicas. Conjunción, disyunción, negación serían en el álgebra de Boole. Estamos en el álgebra de los conjuntos, el producto cartesiano. Selección. Producto cartesiano. Bien. Selección. Pero esas son propias del álgebra relacional. Entonces, ¿Sí? no incluiríamos ahí, por ejemplo, la diferencia exclusiva. También es una operación de conjunto, pero es como que sería derivada. Es una operación derivada, no es una operación básica. ¿De acuerdo? Bien. Codd agrega la operación de selección para seleccionar algunas tuplas específicas de este conjunto de tuplas. Yo puedo aplicar la selección. Elijo aquellas tuplas que satisfacen una cierta condición lógica. Por ejemplo, que su precio sea igual a 1000. Seleccione de las tuplas productos, seleccione aquellas donde se cumpla la condición que su precio igual a 1000. Y luego puede decir, de esas tuplas, tráigame solamente el ID, el identificador, la clave principal. Entonces, esa es la operación de proyección. En general, estas son las más conocidas, las más usadas, y suele mencionarse poco a otra operación que plantea Codd, que es el renombrado. En donde yo puedo renombrar cualquiera de los atributos de esa relación, cambiarle el nombre. En vez de nombre, que sea descripción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál sería el motivo que lo lleva a Codd a plantearse la operación del renombrado? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué uso se le daría a la operación de renombrado? ¿Cuál es la relevancia que tiene la operación de renombrado para que Codd la incluya en el modelo? Porque ¿cuál sería el problema? Sí, cada uno tiene su... Necesito modificar el producto. No, en el sentido de la entidad propia de la relación, no. El problema es cuando yo tengo cuestiones como el producto cartesiano. Porque cuando yo hago el producto cartesiano de producto con producto, tengo conflicto. Porque en la tupla resultante de combinar cada uno de los registros, cada una de las tuplas de producto con todo el resto de las tuplas, ID, nombre y precio se repiten. Entonces,
el cálculo relacional te pide que cada una de las celdas de esa matriz pueda ser accedida unívocamente por la fila y por la columna. Pero si yo tengo los mismos nombres de columna, sé cuál es la celda. ¿Se entiende? Entonces, el sistema gestor de base de datos tiene que poder renombrar de manera automática esas columnas para que no se genere una indefinición, lo que sería una redundancia o una ambigüedad. No me salía la palabra. Para evitar la ambigüedad, para que cada una de las celdas pueda ser accedida de manera unívoca, tiene que poder renombrar los nombres de los atributos columnas. Y hay otra operación que también define CODE, que es la división. Dividir dos relaciones a partir de los valores de alguna columna. Pero la división siempre es completa. Por ejemplo, ya vamos a ver en el código SQL, yo tengo un sistema en donde defino usuarios y tengo roles. Tengo una cierta cantidad de roles. Y quiero conocer cuáles son los roles que tienen asignados todos los atributos de los usuarios que tienen asignados todos los atributos de roles. Administrador, operador, consulta, auditoría, por ejemplo. Entonces, si yo divido la tabla usuario rol, la divido en roles, me va a devolver aquellos usuarios que tienen asignados todos los roles. ¿De acuerdo? Muy bien. En el modelo matemático, este es el álgebra relacional. Todas las operaciones que podemos hacer contra la estructura de las bases de datos, desde el punto de vista de la manipulación de los datos, de las consultas, son estas. Este modelo matemático se traduce en un modelo de implementación en donde las relaciones pasan a ser las tablas, las tuplas pasan a ser las filas, los rows, y los atributos pasan a ser las columnas. Este es el modelo matemático y este es el modelo de implementación en la base de datos. Entonces, cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de tablas. Cuando hablamos de tuplas, son las filas, las rows de las tablas. Y los atributos van a ser las columnas. A grandes rasgos, entonces, este es el modelo matemático que subyace en la implementación de los sistemas gestores de base de datos. Tenemos que pensar en términos de estas operaciones. Muy bien. Además de este modelo matemático, CODE desarrolló 12 reglas
que debían cumplir los sistemas para que sean considerados bases de datos relacionales. ¿Las conocen a las 12 reglas? ¿No las han visto nunca? Bueno, no hay inconveniente. Vamos a tomarnos unos minutos para poder revisarlas y ahí vamos a ya a dar pie a la segunda parte, que es lo específico de este taller, que tiene que ver con analizar cuál es la base de datos específica que vamos a usar. La herramienta es PostgreSQL. Es un sistema gestor de base de datos relacionales open source. Es abierto, es libre, es gratuito. Se puede descargar desde postgresql.org para todos los sistemas operativos más relevantes, para Linux, para Mac, para Windows. Y vamos a trabajar con la herramienta que es el pgadmin 4 en particular, que es la herramienta de interfaz gráfica que nos va a permitir gestionar la base de datos. Mientras tanto, voy a navegar para buscar algún documento que me hable de las 12 reglas de code, porque no quiero arriesgarme a que la memoria me falle. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a buscar las 12 reglas de code. Bueno, no hay ningún problema, podemos tomarlo de ahí. Voy a compartir pantalla. Estoy aquí en el navegador. No, ahí, aquí decía Wikipedia, está bien. No hay problema porque no vamos a... La idea no es profundizar tanto en sino más bien tenerlas presentes. No sé qué me pasó con... He apretado algo. Muy bien. En general, aparece esta regla 0. Lo que no sé con certeza es si estaba incluida en el modelo original de las 12. En general se habla de las 12 reglas, pero aparentemente en el transcurso del tiempo apareció la regla 0, que dice que todo sistema gestor de bases de datos relacionales debe gestionar la base de datos exclusivamente con su capacidad relacional. O sea, que en una base de datos relacional todo tiene que ser relaciones. Todo se tiene que almacenar usando el modelo matemático de relación. Todo tiene que ser tablas. La regla 1 dice que toda la información en la base de datos relacional
se representa de forma explícita en el nivel lógico y exactamente de una manera con valores en tablas. Muy bien, o sea, toda la información, todo lo que son el manejo de las relaciones, todo van a ser tablas. Con que la base de datos gestione toda su información con su capacidad relacional, en última instancia, con la regla 1 estamos diciendo que todo tiene que ser almacenado en tablas. La regla 2 dice que el acceso tiene que estar garantizado a cada uno de los valores atómicos de una base de datos relacionales mediante la combinación del nombre de la tabla o el nombre de la relación, la clave primaria, que sería la que me identifica la fila, y el nombre de la columna. Entonces, en una matriz que adopta el nombre de la tabla, yo tengo que poder acceder unívocamente a una fila a través de la clave primaria y al dato a través de su nombre de columna. Por eso, la regla de renombrado, para que cuando hay productos cartesianos donde coinciden los nombres de los atributos, el sistema gestor de datos lo pueda resolver esa ambigüedad. Luego, vamos a la regla 3, que es el tratamiento sistemático del null. Y aquí habíamos visto en el encuentro anterior algo relevante y aprovecho porque la oportunidad para repetirlo, para que se vaya fijando el concepto, es que si decimos en las consultas, yo voy a hacer cálculos lógicos, usando los conectores lógicos, como decía hace un momento. ¿Tu nombre? Sí, Iván. Iván hablaba de los conectores lógicos, la conjunción, la disyunción, la negación, operadores lógicos y operadores relacionales, igual, menor, mayor, para poder establecer las condiciones de selección, como mencionábamos, los filtros que vamos a hacer sobre las consultas. Entonces, esos son operaciones lógicas. Y la primera pregunta es, ¿las bases de datos relacionales trabajan con la lógica clásica? ¿Sí o no? Allá hay un leve gesto no. ¿Podrías justificar por qué? ¿Ah? Muy bien. No podríamos decir que las bases de datos relacionales trabajan con la lógica clásica porque el modelo de code admite el valor null, el valor no definido. Y la lógica clásica es bivalente. Existe lo que es el principio del tercero excluido, que es solo admite dos valores, true y false, verdadero y falso. Sin embargo,
en el dominio de las bases de datos relacionales, el modelo de Code admite el valor nulo. Especialmente cuando hacemos alguna operación de join externo, digamos, left join, lo que no existe del otro lado, del lado derecho, las columnas adoptan el valor nulo. Entonces, yo podría llegar a tener operaciones lógicas con valores nulos. Entonces, lo que pide el modelo de Code es que tenga un manejo sistemático del nulo, porque si no, sería un comportamiento aleatorio. Entonces, las tablas de verdad que yo voy a tener ahora con las operaciones AND, OR, negación, tienen que contemplar la posibilidad del tercer valor nulo. Entonces, estamos en presencia de una lógica extendida. En este momento no me voy a adentrar y no sé si durante los talleres voy a tener oportunidad, pero sí quiero dejarles la referencia y lo voy a googlear así les queda registrado, ¿sí? O sea, no trabajan con la lógica clásica, realmente porque acepta un tercer valor que es el valor nulo. ¿Cómo? O sea, no trabaja con la lógica clásica rival. No. Porque acepta un tercer valor que es Eso, el valor nulo. exactamente. Que trabajan en base de datos operaciones. Sí. Y ahora les voy. ¿Esa lógica se llama lógica extendida o sí otro nombre? Sí. Dentro de las lógicas, vamos a aprovechar de hacer una breve referencia matemática también, porque es relevante. Lo que no es la lógica clásica se denominan lógicas modales. Y las lógicas modales pueden ser extendidas o divergentes. Las extendidas son las que manejan los mismos axiomas de la lógica clásica, pero se extienden sus valores, que sería en este caso manejar un tercer valor. Y las lógicas divergentes son aquellas que modifican los axiomas o teoremas de la lógica clásica, que aparecen otros operadores, otras operaciones que no existen en la lógica clásica. A los efectos del modelo de base de datos relacionales, tenemos que decir que Code propone el álgebra relacional y también propone el cálculo relacional. El cálculo relacional es una lógica de primer orden. Este es algebraico. El álgebra relacional es de naturaleza algebraica, operaciones. Mientras que el cálculo relacional son operaciones lógicas con lógica de primer orden. Todo lo que se puede hacer en álgebra relacional se puede hacer en el cálculo relacional. Pero por las referencias que he estado leyendo sobre el cálculo relacional, el cálculo relacional tendría más potencia. Hay operaciones que se pueden hacer en el cálculo relacional que no se pueden hacer en el álgebra relacional. Pero todo lo que se puede hacer en el álgebra relacional sí se puede hacer en el cálculo relacional. Y la referencia que estaba mencionándoles
tiene que ver con lo que se denomina extended three value predicate calculus. Vamos a ver si. Aquí está. Entonces, es una lógica de primer orden, pero modificada para poder manejar el tercer valor, que es el null. No me voy a adentrar en el análisis, lo dejo para que aquellos que quieran profundizar los conocimientos tengan una línea para ir orientándose. Vuelvo a las 12 reglas de Code y ahora voy a pasar un poquito más rápido en el sentido de que dice que tiene que haber un lenguaje de consulta estructurado que permita hacer las operaciones del álgebra relacional. Ahí es donde en aquellas primeras épocas nace el lenguaje SQL. Lenguaje de consultas estructurado nace como un lenguaje específico para facilitar la construcción de las consultas sobre las bases de datos, pero siempre usando el álgebra relacional. Con el lenguaje SQL yo puedo implementar las operaciones del álgebra relacional. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo construir esas consultas aplicando el álgebra relacional. Y también el cálculo relacional hay dos variantes. Una es el cálculo relacional de tuplas y el cálculo relacional de dominio. Si en algún momento tenemos disponibilidad, vamos a intentar también avanzar un poquito en esos conceptos. Por el momento nos vamos a quedar en la formalización del álgebra relacional. Todo el sistema gestor de base de datos relacional tiene que tener integridad de datos. La integridad de datos y la integridad de datos referencial. Cuando relacionamos tablas a través de una clave foránea, el sistema tiene que garantizar la integridad de esos datos en su propia estructura. No tiene que depender de la implementación en lenguaje de programación. Esas cosas no pueden estar en el lenguaje, sino tienen que estar dentro de la estructura interna del sistema gestor de base de datos. La integridad de datos, que si yo tengo un entero y quiero asignarle un string, no. El sistema te tiene que dar un error y decir no puede asignar a un campo numérico, no le puede asignar un valor. O si yo tengo un campo que es una foreign key a otra tabla, si la clave primaria de esa tabla no existe, o bien yo no podría borrar el registro de esa tabla si es que alguna clave foránea le está apuntando. Porque si me permite borrarlo, me lo deja
al campo apuntando al vacío, a nada, digamos. Pierde la integridad referencial. Todo sistema gestor de base de datos debe tener independencia física. Eso significa que no debe depender de las cuestiones asociadas al hardware. No puede depender de un cierto sistema operativo, no debe depender de un cierto file system, de alguna arquitectura de procesador, pero además tiene que tener independencia lógica. Que si yo cambio, por ejemplo, cambio el orden de las columnas, mi software no, mi consulta no se tiene que alterar, no tiene que seguir trayendo los datos. Dice, tiene que poder actualizar automáticamente las vistas. ¿Conocen el concepto de vista en base de datos relacional? Es como una consulta. Todos son tablas. Yo hago una consulta sobre una tabla y me da una tabla. Y si yo hago una consulta sobre una tabla, sería una vista sobre esa tabla. Nada más que yo esa vista la puedo, en general, cualquier consulta a la base de datos en una vista temporal. Cierra la sesión o desaparece. Pero si yo lo quiero que esa consulta mantenerla persistente, que yo no necesite, que ya la tenga referenciada como si fuese una tabla, creo la vista con una consulta asociada y ya voy y la consulta. Una vista sería una consulta, un select. Y la pregunta es, ¿yo puedo hacer un insert sobre el select? Code dice que sí. Y ya vamos a ver, vamos a profundizar con un ejemplo, vamos a profundizar un poquito más esto de la independencia lógica. Bien. Pero antes de eso, quiero ir a la regla 2, que era que el dato se tenía que hacer esto del acceso unívoco por fila y columna, requiere que no haya no haya filas duplicadas. Las filas, a través de la primary key, te garantiza que no haya filas repetidas. Y eso es coherente con la teoría de conjuntos, porque en los conjuntos, los elementos del conjunto tienen que ser distinguibles, dice la teoría de conjunto. O sea, no puedo tener elementos repetidos. Sin embargo, esa es una de las reglas que muchos sistemas gestores de base de datos no cumplen. ¿Cuándo? Y si yo tengo la primary key, entonces los valores tienen que ser únicos. La operación que normalmente puede no cumplir esta regla, no es que todo no cumple, hay una operación particular que con frecuencia puede no cumplir esta regla. Y esa operación es la proyección. Y ahora lo vamos a ver. Voy a abrir el administrador de la base de datos. Tengo el ejemplo, les decía, de user y role.
y y está la tabla User Roles, que asocia la entidad usuario con la entidad role para definir los distintos roles que puede tener un usuario. Y vamos a ver una proyección muy bien. Este es el administrador de la base de datos Postgres. Esta es una de las herramientas, el PGAdmin 4. Puedo tener distintas bases de datos. Voy a trabajar con una que he llamado admin. Dentro de la base de datos tiene definida esquemas. Esquemas serían como espacios de nombres en donde yo puedo definir todos los conceptos de mi base de datos. Tengo aquí las tablas y en particular voy a visualizar que tengo users, roles y user roles, la que asocia cada una de ellas. Y también tengo los componentes vistas. No tengo definido ninguno. Pero antes de eso, vamos a ver que una de las reglas de CODE dice que debe tener un catálogo en línea. ¿Qué sería el catálogo? El catálogo es la definición de todos los componentes de la base de datos. Yo puedo conocer a través del catálogo en línea, aquí están los catálogos, en particular hay dos, uno que conforma respecto del estándar ANSI de las bases de datos y otro catálogo particular propio de la arquitectura de PostgreSQL. Todo debe ser gestionado mediante tablas. Por ejemplo, voy al catálogo específico de Postgres, SQL, voy a las tablas y voy a ir a una de las tablas principales, que es el PG Class. El PG Class, aquí están definidas todas las entidades de la base de datos. Por ejemplo, aquí tengo las específicas. Tareas, employees, ahí está la primary key. Este es una key por name para garantizar que el nombre sea único. Por aquí están las distintas entidades que, ahí está users, roles. Esto es lo que se refiere que los sistemas gestores de base de datos relacionales deben manipular todas sus características, propiedades a través de su capacidad relacional. Todo está definido en tablas. Aquí están definidas las primary key, las foreign key. Después vamos a ver que están para manipular las restricciones, para manipular los triggers, los campos enumerados. Todo lo gestiona y cumple la regla de que esta información debe estar disponible a partir de un catálogo en línea. De manera tal que si yo quiero consultar la tabla users, ¿cuáles son los atributos de esa tabla? Allá arriba, PG atributos.
ciertas filas de PG class que se corresponden con registros de tipo R. De tipo R sería relación. Todos los registros que tienen tipo R en el relation type tienen una entrada en PG attribute, que es la que les dice cuáles son sus atributos. De manera tal que si yo me voy a PG attribute, que es larga. Ahí está. Por ejemplo, esta es la tabla tarea. Bueno, ya porque la conozco, ¿listo? Pero si no la conociese por el attribute rel ID, yo podría saber cuál es la tabla que sería una forquilla a la PG class. Ahí tengo proyecto, nombre y estado, serían atributos de esa entidad. Y fíjense que hay un attribute num. Aquí está. El attribute num es 1, 2 y 3. El resto de esos atributos tienen un xmin, un cmin, esto que están con signo negativo, son atributos de manejo interno. Es información que usa el sistema de gestor de base de datos para administrar, para gestionar la información interna. Esos no son atributos de usuario. Aquí en el NUM, ¿sí? El atributo NUM, fíjense que hay valores positivos y hay valores negativos. Todo lo que sean valores positivos son atributos orientados al usuario final. Todo lo que sea el NUM negativo son atributos de manejo interno. No son visibles para el usuario final. Muy bien, este es un pantallazo de esa regla que dice que la combinación de esas dos reglas, que todo debe ser manejado por su capacidad relacional y que esta información debe ser provista a través de un catálogo en línea que puede ser consultado sobre la estructura de esas entidades. Y yo les decía entonces que los valores únicos, que la proyección es una de las operaciones que no cumple esa regla, y vamos a verlo ahora. Voy a cerrar el catálogo. Voy al esquema public, me voy a ubicar las tablas user roles. Ahí voy a abrir una herramienta de consulta, el Query Tool, que es la que me va a permitir editar y ejecutar la consulta sobre la tabla. Las consultas, perdón, select asterisco from users roles. Ejecuto la consulta.
Me equivoqué en el nombre, no es user roles. El asterisco sería el sinónimo de todas las columnas. Tráigame. Tráigame todas las columnas. Ahora, yo voy a hacer la proyección y le voy a decir que me traiga la columna Roll ID. Quiero el 2, ¿cuánto? El primero que encuentre. ¿Sí? La operación de proyección sobre alguna entidad me puede devolver valores duplicados. Entonces, ¿cuál tomo? Hay una ambigüedad, ¿sí? Y lo que me devuelve en este caso la proyección, ¿qué es? No es un conjunto. No puede ser un conjunto, porque hay valores duplicados. Y si no es un conjunto, ¿qué es? No es un set. Si no es un set, ¿qué es? No, lo que no tiene que quedar duda es que es un objeto matemático. Lo que me ha devuelto es un objeto matemático. ¿Cómo se llama ese objeto matemático? No, no aparece discreta aquí. Discreta hemos visto conjunto, ¿no? Hemos visto set, ¿verdad? Este es un multiset. Un multiset es un set que admite duplicados. Y también en computación se les suele denominar BAG. BAG, ¿sí? Pero yo, para poder trabajar con él, tengo que quitar la ambigüedad, desambiguar. ¿Cómo le quito la ambigüedad? ¿Cómo lo hago conjunto? Al multiset, ¿cómo lo transformo en un conjunto? Le tengo que decir que la selección, la proyección me da valores duplicados, pero yo a la selección, hola, bueno, Perdona, a ver, ¿puedo pedir un favor? Que después de que esto el departamento, sí, cómo no, no hay nada. no hay inconveniente, ya lo devuelvo, la cabecita y el Cuando me molesta, no hay problema, me considero, ya no es así. no hay problema, después Perdón, chicos. ¿Con qué le quito la ambigüedad? ¿Cómo? No, no, el renombrado es cuando haya ambigüedad de nombre. Aquí hay ambigüedad de valores. Miren, el SQL provee una sintaxis
una palabra clave para desambiguar, distinct. ¿De acuerdo? O sea, aparece, pero yo tengo la posibilidad de corregir el problema. Y hay otra forma, si no tuviese el distinct, todavía habría otra forma de resolverlo. Vamos a ver, ¿cómo más podríamos resolver este problema? Con una operación agregada. Le digo que me encuentre y los agrupe por rol ID. Y me pregunto, ¿qué diferencia habría entre estas dos operaciones? Voy a poner aquí un separador de líneas para que... ¿Cómo puedo analizar yo cuál es la relación entre estas dos sentencias? Selecciono y le digo que me analice y explique esta consulta. Y me dice, el distinct, en realidad lo resuelvo usando una operación agregada. Y el group by tiene 3 y 5, 8. Vamos a ver el group by. Perdón. Básicamente es la misma. El planificador está resolviendo con el mismo mecanismo de operación agregada, está resolviendo el distinct y el group by. Entonces, la regla de la celda con acceso único garantizado, cuidado con la operación de proyección. ¿De acuerdo? La otra regla que quiero tomar la atención es la regla del manejo sistemático del null. Tengo una tabla que es usuarios y voy a hacer un select asterisco. Mejor dicho, quiero saber cuántos usuarios tengo. Esta es también una operación agregada. Count. Tengo cuatro usuarios. Muy bien.
Eh, pero le puse asterisco, o sea, que me cuente todo el registro completo, ¿sí? Digo, quiero saber, en realidad lo voy a contar por el email, ¿sí? Pero me está mintiendo, o no, no me está mintiendo. ¿Hay inconsistencia o no? Si no tienen la sesión en mail, no. Muy bien. Cuidado con el null. Hay cero mail válido. El count no lo cuenta el null. Cuidado con esa situación, porque si en algún momento yo estoy haciendo una cuenta de algo y no tengo previsto que eventualmente pueda haber nulls, podría generar una inconsistencia en el procedimiento. Cuidado con el manejo del null o la presencia del null. Y ahora voy a mostrar en el editor algunas cuestiones asociadas al manejo a la presencia del null. 1 igual a 1, en lógica diríamos de una tautología. Es una expresión que siempre va a ser verdadera. A igual a A siempre va a ser verdadero. B igual A igual a B o A distinto de B siempre va a ser verdadero. Excepto que en el universo de las bases de datos relacionales, estas tres consultas no dan el mismo conjunto de resultados. La primera sí les da todos los registros de la relación R. Todos los valores asterisco, sí. Todos los registros de la relación R. En cambio, la segunda no da todos. Porque si A es null, eso no es true. Entonces, la segunda devuelve todos los registros en los cuales A sea distinto de null. Y en el caso de la tercera consulta, vamos a encontrarnos que devuelve todos los registros en los cuales A y B sean distintos de null. Porque solo cuando sean distintos de null va a dar verdadero o falso la operación lógica que está implementada. Igual análisis podemos hacer para el caso de la condición where A not in o not exist, y eso después voy a compartir
el archivito así, puedan jugar con estas consultas y ver cuál es el comportamiento que se genera. ¿Me dice la hora, José, por favor? 12:10. Oh, no, Dos. Sí, no, en mi reloj está mal. Fuera, santiagueños. Sí, 11:58. estoy en el horno. Tengo para 3 horas todavía. Tranquilo, no, un poco nervioso. Vamos a ver este ejercicio trivial nomás. Vamos a resolver el primero nomás. ¿Puede darle zoom? Sí, creo. ¿Más? ¿Ahí estamos mejor? ¿Ahí? En el contexto. Ajá. En el contexto de un data warehouse, en el contexto de un almacenamiento de datos de una empresa que comercializa productos, existen 2 tablas que agrupan compras y ventas de productos por día. En general, la característica del data warehouse es que agrupa la información para que no ocupe tanto espacio y las consultas se demoren mucho, va haciendo agrupamientos de información. En este caso, la unidad de agrupamiento es el día. Analizamos las compras y las ventas por día. Entonces, se desean conocer los productos según las siguientes categorías. Definimos 3 categorías para los productos. Uno son productos con rotación, productos sin rotación y productos para reposición. Vamos a quedarnos con la primera y vamos a hacer una consulta que nos dé los productos con rotación. Muy bien. Vamos a plantearnos, vamos a intentar resolver esta consulta. Quiero conocer los productos con rotación. ¿Sí? ¿Puedes mover un poco la pantalla? ¿Perdón? ¿Querías mover un poco la pantalla? Para que se vea que cerrado por la cámara. Ah, perdón, la cámara. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Los productos y quiero el ID nada más, el ID del producto, ¿sí? ¿Cómo lo encuentro? Hay una relación producto, hay una relación compra
y hay una relación 20. Aquí tiene su propio, todas tienen su propio clave primaria ID. Bueno, aquí la fecha, eso no le pongo porque estoy haciendo abstracción del producto, me interesa el ID, nada más, ¿sí? ¿Cómo defino los productos con rotación? Y fíjense que allí adquiere especial relevancia el discurso. El discurso es el que tiene que ir conceptualizando cómo lo vamos a resolver. ¿Qué es un producto con rotación? Para mí, un producto con rotación es un producto que está en la relación compra y está en la relación venta. Total quiere decir que se compra y se vende. Entonces, producto pertenece a la entidad compra y el mismo producto pertenece a la entidad venta. ¿Qué operación hago? Intersección. Entonces, hago un select ID, en realidad es producto ID. Lo voy a hacer en el administrador, así la vamos viendo. Apa, no tengo venta. Bueno, lo voy a editar en la consulta nada más para que quede registrada. Entonces tengo select, producto, _ID, from, compra, y los productos ID from venta. Pero tiene que ser intersect. Tengo que hacer la operación de intersección entre compra y venta. Sí, a ver, Estoy pronto con él. Bien. puse. Pronto. Front. Bien, muchas gracias. Adelante. Sí. Sí. No. No. Porque el join es como un producto cartesiano con selección. Te pone a la par. Te combina columnas. En cambio aquí, estas columnas es una sola columna. ¿Sí? El join te acopla columnas.
Y las columnas tienen, para poder hacer unión, intersección, diferencia, la naturaleza de la columna tiene que ser compatible. Porque si aquí tengo un string y allá tengo un entero, no te lo puede intersectar ni unir, ni hacer la diferencia. Las columnas tienen que ser compatibles. En este caso he puesto una sola columna, pueden ser muchas, pero todas tienen que ser compatibles. Y este resultado, cada una de las columnas tiene que tener un nombre. Y supongamos que si aquí se llamase compra ID y aquí se llamase venta ID, por decir algo, ¿qué nombre de columna resultaría? Si las consultas tienen nombre distinto, ¿qué va a pasar? La operación se va a hacer porque los valores de la columna son compatibles. Pero el nombre de la columna resultante lo va a tomar de la primera. El nombre de la primera consulta es el que domina el escenario. ¿Sí? Epa. Pero como yo he dicho que hay por fecha, puedo tener muchos ID de compra igual y puedo tener muchos ID de venta igual, porque si tomo un rango de fechas, voy a tener valores de productos repetidos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la intersección? Ah, qué interesante esa pregunta, ¿no? Bueno, lo voy a hacer con la unión. Ah, no, pero sí, lo mismo puedo hacer una intersección total. Recuerda que teníamos valores repetidos aquí. Cuando yo pedía aquí, este me da valores repetidos. Vamos a validar, me va a dar valores repetidos. Muy bien, tengo valores repetidos. Lo voy a copiar. Tengo valores repetidos. Y voy a intersect. La operación de intersección, la operación de unión, eliminan la ambigüedad. Si yo hago la unión de ellos, también por más que estén repetidos, la unión le va a hacer le va a quitar los elementos repetidos. Ahí voy a ver que me analice la consulta que ejecutó. Bueno, toma los dos. Ahí aquí está. Hace un hash. Hash es como indexar, digamos. Crea una clave para eliminar los valores duplicados. Si yo hago la operación de unión, no hay, repetidos.
usa, para desambiguar, usa el aggregators, ¿verdad? Porque la operación suma esto con esto y a través de la operación del agregado, del group by, elimina los elementos duplicados. Muy bien, entonces son como estrategias que uno tiene que tener presente. Y lo que me faltaba era validar lo de el nombre de las columnas. Si yo le digo a este rol 1, le llamo a esta columna rol 1, a ver, y a esta le llamo rol 2. Cuando yo ejecute la unión, toma el nombre de la primera. Entonces, no hay ningún inconveniente de dónde venga esa columna, qué nombre traiga, siempre va a conservar el nombre de la columna de la primera consulta. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna observación? Sebastián, vos tienes compartido el archivito ese de los problemas y lo puedes generalizar para que todos tengan acceso a los problemas para que vayan Ahora o la próxima. para que la próxima clase, taller, aquellos que ya lo hayan intentado, traigan dudas, traigan consultas y vamos viendo cuáles pueden haber sido algunas de las dificultades o si hay otros caminos posibles. Pero siempre la recomendación es que con SQL puedo implementar cualquiera de las operaciones del álgebra relacional. Entonces, antes de pensar directamente en la consulta, primero tengo que modelar la consulta con el álgebra relacional. La modelo a la consulta con el álgebra relacional y recién escribo esas operaciones empleando el SQL. Lo más probable es que les resulten más óptimas las consultas que puedan escribir basándose en el modelo del álgebra relacional, que se las escriben directamente razonando con SQL. La forma de razonar con el álgebra es más eficiente que la forma de razonar en el SQL. Porque en el SQL te lleva mucho la restricción de la sintaxis, tengo que pensar estoy pensando en el lenguaje, no en la operación que debe realizar. ¿De acuerdo? Muy bien. De todas maneras, todo lo que yo digo puede estar sujeto a revisión por parte de ustedes y eventualmente por mi propia reflexión, ¿verdad? Adelante. No, era por la instalación del cofre. Ahí voy a ayudarte. Sí, me falta un ratito ahí que no lo Bien. tengo. Muy bien. Muchísimas gracias por la presencia. Para mí siempre es muy grato poder compartir estos espacios. Si tienen dudas, si tienen preguntas, no duden en hacerlas. A lo sumo, lo que puede suceder es que no sepamos y no hay problema, porque todo se puede eventualmente aprender.
Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en forma virtual desde el Zoom. Ya intentemos practicar con los ejercicios de los problemas, así podemos aprovechar mejor los encuentros presenciales. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Antes de que se vayan, quería preguntar su nombre para anotar las asistencias.